Hola, hola. Vamos a revisar ahora la guía que dice unidad 1, parámetros que describen movimientos. Bien, como bien dice acá, el propósito de la guía es que usted pueda reconocer, describir distintos tipos de movimientos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo en base al texto. El texto lo pueden descargar de forma gratuita. El link va a quedar en la guía, que en la misma guía donde se le entrega el link de este video, también está el link para que puedan descargar el texto. Bien. Entonces, ¿qué parámetros se usan para describir el movimiento? Vamos a ver esta parte primero. Para poder describir el movimiento, lo primero que se utiliza es conocer, o que se necesita saber, es la posición de un cuerpo. Como dice muy bien abajito, la posición de un cuerpo aporta información respecto a su distancia al punto de referencia y su orientación y sentido, en caso de que se mueva. Por ello, la posición es una magnitud vectorial. Analicemos el siguiente ejemplo. Dice que es la posición aporta información respecto a su distancia al punto de referencia. Cuando hablábamos de punto de referencia, recordemos que decíamos que era un objeto sólido. En su casa puede ser la puerta de entrada, en una ciudad puede ser una plaza importante o un edificio importante. ¿Ya? En este caso, que es un movimiento unidireccional que se muestra acá, note que se fijó el punto de referencia como S. ¿Cómo lo sabemos? Porque es la coordenada 0. Entonces, en esta ciclovía, uno puede describir dónde está cada objeto de acuerdo a esa coordenada 0. Ahora, noten que no solamente me dice la distancia, ¿ya? Todavía no solamente me dice la distancia, sino que también me dice la orientación y el sentido. Porque si bien este es el punto 0, y si contamos desde la posición de la rueda trasera, podemos decir que la bicicleta del varón está en la posición 3 y la bicicleta de la dama está en la posición 2. Pero noten, están a 3 metros de distancia, esta está a 3 metros de distancia y esa está a 2 metros de distancia. Pero notan que es confuso, que falta información, porque la bicicleta del varón está a 3 metros de distancia, pero hacia la derecha del punto de referencia, que era mi 00, que este es mi punto de referencia, recuerden, ¿ya? La bicicleta de la dama está a 2 metros hacia la izquierda del punto de referencia. Entonces ahí es mucho más claro. Si hablamos de un movimiento unidireccional, tenemos que saber, está a 2 metros, pero está a 2 metros hacia la izquierda del punto o hacia la derecha del punto. Por eso que habla de orientación y sentido. El sentido justamente te lo dice si hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora, matemáticamente, como todo esto se modela matemáticamente, todo lo que está hacia la derecha se toma como positivo. Es por eso que este es 3 solamente. Cuando estaban chiquititos en básica le enseñaban que este era positivo 3, ¿cierto? Pero ahora que está más grande solamente le llaman 3. Y todo lo que está hacia la izquierda del punto de referencia se considera como negativo. Por eso que se dice que la posición de la ciclista respecto al origen, ¿ya?, es menos 2 metros. Y la posición del segundo ciclista es positivo 3 metros o simplemente 3 metros, ¿ya? Importante, dice acá también, una magnitud vectorial, además de un valor numérico, por ejemplo 3 metros, 2 metros, requiere de una dirección y sentido. Por lo tanto, al decir que es más 3 y menos 2, en el caso de la ciclista menos 2, ahí esto se convierte inmediatamente en una magnitud vectorial, porque al decir cualquier número positivo sabemos que está a la derecha de algo, y cualquier distancia negativa sabemos que está a la izquierda de otra cosa. Entonces, con el signo de inmediato me dice dirección y sentido. ¿Ok? Veamos el segundo ejemplo ahora. Bueno, en vez de decir segundo ejemplo, voy a decir segunda definición, ¿ya? Vamos a explicar qué es distancia recorrida y desplazamiento, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Para explicarlo,
acá se ve a una joven que tiene que partir desde un punto A, que vendría siendo esta posición, ¿ya? Esta sería la posición A inicial, que es acá donde está de pie. Voy a usar otro color para que no se confundan con las líneas rojas que están ahí. Voy a usar el color negro, ¿ya? Entonces está de pie acá la señorita. Esa es la posición A. Y ella tiene que llegar a otro punto, que es la posición B, que es donde está acá. Esa es la posición B. Pero para llegar de A hasta la posición B, ella emplea diferentes caminos. Un camino es el que se señala con la línea azul, que ustedes pueden ver acá. Avanza para allá, camina todo esto, camina todo esto, camina todo esto y llega hasta ese punto. Esa es la primera forma como llega desde el punto A hasta el punto B. Pero no es la única forma. Ella puede moverse de distintas formas. Incluso mire la secuencia que se muestra en la línea roja. También cumplió el propósito de llegar desde A hasta B. Incluso puede hacerlo en la línea verde. Pero acá se muestra que ella usó el camino azul o el camino rojo. Y aparte de eso hay muchos otros caminos. ¿Cómo saben ustedes si es que realmente la señorita hizo algo así? Se fue para allá, fue a mirar algo, o no quería estar cerca de una persona y llega de sorpresa, llegó acá. Otro movimiento distinto, ¿ya? Por lo tanto, lo que está señalado o la forma como ella llega desde el punto A hasta el punto B, que son distintos, que es como describe el camino que siguió, los pasos que siguió, es lo que se conoce como distancia recorrida. El primer concepto clave. La distancia recorrida es la longitud del trayecto, lo que caminó. Imaginémonos que estamos en una sala de clases, ¿ya? Acá está el pizarrón, voy a hacer un dibujito, disculpen mis dibujitos. Acá está la mesa del profesor y acá están los bancos de los chiquillos, ¿ya? Entonces, el profesor o la profesora está en esta posición. Ya hay un chiquillo acá que le hace la pregunta. Entonces, ¿qué hace la profesora o el profesor? No puede caminar por arriba de los bancos, ¿cierto? No puede pasar por arriba de la mesa caminando. A pesar de que alguien quizás se sienta tentado, se lo sería inapropiado. ¿Qué hace la profesora o el profesor? Se levanta de su mesa y camina. Pero hagan de cuenta que acá había un objeto, un obstáculo. O que a un chiquitito se le ocurrió poner una mesa acá o juntar todas las mesas. Entonces el profesor o la profesora no puede hacer esto, sino que hace así, camina por acá. Y ahí tiene muchas opciones. Porque puede hacer este camino así. Pero quizás se le ocurre otro camino y quiere moverse así. Y llega. O quizás hace otra cosa y para poder pasar de todas formas a pesar del obstáculo, hace lo siguiente. Viene, pasa acá y pide permiso, permiso, permiso y llega hasta el muchacho. Entonces, la distancia recorrida va a depender de el camino que tome, ¿ya? Y nosotros tendríamos que contar cuántos metros fueron. Por ejemplo, si me voy por la línea azul, vamos a cambiar de nuevo color esto para no perderme. Si vemos la línea azul, tendríamos que contar cuántos metros. Camino, hagamos de cuenta que un paso sea un metro. Un paso para acá, otro paso para allá, llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagínense, 10 pasos o 10 metros tuvo que recorrer el profesor para llegar hasta el estudiante si es que seguía ese camino. Esa es la distancia recorrida. Pero si lo hizo siguiendo el camino de la línea verde, a lo mejor era menos. Un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida es todo lo que camina para llegar de un punto a otro. ¿Ok? ¿Les quedó claro lo que es la distancia recorrida? Ahora, ¿qué es el desplazamiento? La distancia recorrida tomaba el punto inicial por donde caminaba la persona hasta que llegaba al punto final. No sé qué pasó acá.
por donde caminaba la persona hasta que llegaba a un punto final. Esa era la distancia recorrida. Pero cuando vemos el desplazamiento, lo que tenemos acá, el desplazamiento dice, es el cambio de posición independiente de la distancia recorrida. En palabras sencillas, es lo que mide la línea recta desde que comenzó hasta que finalizó el movimiento. Entonces podríamos asociarlo a una línea recta, ¿ya? Lo voy a escribir, línea recta. La distancia recorrida era todo el camino, pero el desplazamiento, lo que estamos viendo acá, es el cambio de posición independiente de la distancia recorrida. O sea, no importa cuánto caminaste, el desplazamiento te pide solamente saber qué separación había desde el inicio hasta el final. No me interesa cuánto caminaste. Por lo tanto, imaginémonos en los casos que habíamos visto bien, o sigamos viendo los ejemplos que habíamos visto anteriormente. La distancia que había recorrido con la línea azul habíamos dicho que eran 10 metros. Acá tuvo que moverse y habíamos dicho que era 1, 2, 3, 4 metros. Con esa línea, con la línea verde, camino verde, pero igual tuvo que hacerle unos pequeños quites. ¿Cuánto hubiese sido si es que nos vamos en línea recta? Es mucho más corto el camino, ¿ya? En el caso de la señorita que está acá, comienza aquí, termina allá. Pudo haber caminado muchos metros, pero la distancia que hay desde aquí hasta acá es lo que nos interesa, porque eso justamente es el desplazamiento en este caso. Solamente la distancia en línea recta para llegar desde el primer punto hasta el otro, ¿ok? Entonces, eso es lo que es la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. Ahora, eso es importantísimo para el concepto que viene. Es importantísimo eso para el concepto que viene. ¿Qué es la diferencia entre rapidez y velocidad? La rapidez es la distancia que caminaste, o sea, lo que caminaste en la línea azul que estaba en este dibujo, o lo que caminaste en la línea roja del dibujo, que es la distancia recorrida dividido en cuánto tiempo te demoraste. O sea, todo lo que caminaste, y se toma en cuenta todo lo que caminaste y cuánto te demoraste. Usted divide esos dos numeritos y tiene lo que se conoce como rapidez. Pero la diferencia en la velocidad es que la velocidad es el desplazamiento dividido por el tiempo que te demoraste. Veamos el ejemplo de la personita que está acá. Imaginémonos que esta persona podemos contar sus pasos. Acá caminó 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 y 7 metros. Entonces caminó 7 metros. Vamos a calcular la rapidez. Rapidez va así la flechita arriba. Es una V. Miren los conceptos. La rapidez es, noten que es una V y se escribe como la distancia recorrida partido por el intervalo de tiempo. Entonces eso es lo que voy a calcular. Dijimos que caminó 7 metros y hagamos de cuenta que para poder caminar de un punto a otro se demoró también 7 segundos. ¿Ya? Entonces fueron 7 metros y fueron 7 segundos. Si yo hago la división de 7 dividido en 7, eso me da 1 metro por segundo. Esa sería la rapidez. ¿Cuánto sería el desplazamiento? El desplazamiento, veamos, 1, 2, 3, solamente 4 metros. Entonces, si quiero calcular la velocidad, acá está la velocidad
la velocidad es el desplazamiento partido en el tiempo. El tiempo ya lo tenemos, 7 segundos. Entonces calculemos. La velocidad es 4 metros, que es el desplazamiento, partido por 7 segundos. Amiga mía calculadora, ayúdame con ese cálculo. Vamos a ver cuánto es ese desplazamiento entonces. Si hago 4 dividido en 7, me da ese valor. Entonces, la velocidad, según lo que podemos ver acá, es igual, vamos a colocar aproximado porque realmente lo vamos a redondear, a 0,57 metros partido en segundos. Entonces, algo importante describimos acá. Hay una gran diferencia entre lo que es la rapidez y la velocidad. Y note lo que decía acá. Es habitual pensar que los conceptos de rapidez y velocidad son lo mismo. Vamos a cambiar el color de este, voy a volver a rojo. ¿Ya? Esta parte estoy leyendo, chiquillos. Es habitual pensar que los conceptos de rapidez y velocidad son los mismos. De hecho, nosotros siempre hablamos de velocidad. Para todo decimos velocidad, nunca decimos rapidez. Y muchas veces nos referimos a ese concepto. Es algo parecido a lo que pasa con la masa y el peso. Nosotros decimos, me voy a ir a pesar. Pero realmente a veces uno se está calculando la masa. Uno está calculando la masa de algo, no el peso. Pero esa es otra explicación que más adelante se lo vamos a dar. Por lo tanto, rapidez y velocidad no es lo mismo. Voy a leer de nuevo el cuadrito rojo. O lo que yo pinté con rojo acá. Es habitual pensar que los conceptos de rapidez y velocidad son lo mismo. Sin embargo, cada uno de ellos representa algo distinto. La rapidez media da cuenta de qué tan deprisa se mueve un objeto y es la distancia recorrida por unidad de tiempo. Por otra parte, la velocidad de un cuerpo corresponde a su desplazamiento por unidad de tiempo. En el sistema internacional ambas se miden en metros por segundo. Por lo tanto, no es lo mismo rapidez que velocidad. De hecho, acá pudieron percibir ustedes que en el mismo ejemplo, la rapidez dio 1 metro por segundo, pero la velocidad dio 0,57 metros por segundo. Bien. Vamos a continuar abajito. Entonces voy a desplazar esto para ver los conceptos de abajo. Veamos este ejemplo. Dice, una persona va de A hasta B por el camino señalado, tardando 5 minutos en hacerlo. ¿Ya? Entonces, podemos ver que va desde el punto A, que es este de acá. Ese es el punto A. Lo voy a hacer con azul mejor. Va desde el punto A hasta el punto B. Y dice que demoró 5 minutos en hacerlo, caminar desde ese punto de la plaza hasta el edificio que está señalado con B. ¿Ya? ¿Cuál es la distancia que recorrió? ¿Cuál fue su desplazamiento? La distancia podemos calcularla fácilmente, porque si queremos calcular la distancia que recorrió, podemos ver que primero caminó 60 metros, aquí lo dice claramente, voy a borrarlo ahí un poquito, ¿ya? 60 metros, después caminó 30 metros por la vereda, cruzó la calle, y luego recorrió otros 60 metros. En total recorrió 150 metros. Esa fue su distancia recorrida. Pero ¿cuál fue su desplazamiento? Para ello tendríamos que hacerlo calculando la línea recta desde este punto hasta ese punto. No me quedó muy recta. Vamos a probar de nuevo, ¿ya? Vamos a probar de nuevo. Ya. La línea recta desde ese punto
hacia ese punto. Bueno, parece que la primera era mejor. No voy a seguir probando, si no voy a demorarme mucho. Pero usted háganlo en la línea recta. El último intento. Ahí parece que quedó mejor. ¿Ya? ¿Cuánto mide esa línea recta? ¿Cómo poder saberlo? Algo se movió 60 para allá, 30 para allá y después 60 para allá. Al final, si lo vemos, es como que se movió 120 en esa dirección y 30 en esa dirección. ¿Podemos calcular la distancia si tenemos 30 acá y 120 acá? Voy a hacer esto mismo pero en el lienzo más grande acá. Podemos calcular la distancia de algo que se mueve 120 así y 30 hacia allá. Podemos calcular esta distancia que voy a pintar con negro. ¿Por qué se me borra? Oh, ya sé por qué se me borra. Sí se puede calcular esa distancia. Esa distancia con negro se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Recuerden el teorema de Pitágoras que decía algo bien sencillo. Si ese era C, ese era A y ese era B, me decía que C era igual a la raíz cuadrada de la suma de A elevado a 2 más B elevado a 2. ¿Cómo era eso? En este caso el A vendría representando el 120. Por lo tanto, la distancia C sería la raíz cuadrada de 120 elevado a 2 más el otro valor que era 30, el que está acá. 30 elevado a 2. Y con mi amiga calculadora puedo calcular ese numerito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar todo. Y voy a colocar 120 al cuadrado más 30 al cuadrado. Me da 15.300. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es calcular la raíz cuadrada de 15.300. Y tengo esa herramienta. Raíz cuadrada de 15.300. Cierro paréntesis y le pongo igual. 123,7 le vamos a colocar. 7 metros. Miren, pude calcular la distancia. Entonces, o el desplazamiento, perdón. El desplazamiento con todo ese cálculo pudimos ver que era 123,7 metros. La otra pregunta me decía, ¿qué valor resulta al dividir la distancia recorrida por el tiempo en segundos? ¿Y cuál es el resultado del desplazamiento por el tiempo? Y acá me dijo en segundos. 5 minutos. ¿Cuántos segundos son? Le voy a dar un tiempo para que contesten. 5 minutos. ¿Cuántos segundos son? ¿Lo calcularon? Muy bien. 300 segundos. Por lo tanto, vamos a calcular esta cosita primero. La distancia recorrida dividido por el tiempo habíamos dicho que era la rapidez. Y eso serían 150 metros partido por 300 segundos, lo cual me da un valor igual a 150 partido por 300, 0,5 metros partido en segundo. Pero si me piden calcular lo otro, que es el desplazamiento por el tiempo, ahí estamos hablando de velocidad, con una flechita arriba porque es un vector. La velocidad son 123,7 metros, que es el desplazamiento partido por los 5 minutos, que es equivalente a 300 segundos. Amiga calculadora me va a ayudar acá. 123,7
dividido por 300. Eso me da 0,41 metro partido en segundo. ¿Difieren los valores anteriores? Sí, difieren. El uno es 0,5 y el otro es 0,41. Entonces, ¿qué piensan que representa cada uno? Ya se los dije. Uno es la rapidez y el otro es la velocidad. Hasta acá vamos a dejar este video porque ya está demasiado largo. Llevamos 25 minutos.